En los vídeos anteriores, acompañamos la increíble travesía de Max, el pastor alemán entrenado por su dueño Antonio, un fotógrafo que sufría de Alzheimer, para salvar los recuerdos del Valle de las Aguas antes de que una represa inundara el pueblo. Tras la muerte de Antonio, su nieta Clara asumió la misión, siguiendo a Max en una búsqueda desesperada de pistas ocultas. Juntos, descubrieron documentos históricos cruciales, pruebas de la importancia arqueológica del valle e incluso evidencias de fallos graves en el proyecto de la represa. Todo esto lo puedes ver en los vídeos anteriores a este. La resistencia de los habitantes creció, pero la empresa responsable intensificó la presión, enfrentando a Clara y a sus aliados, dejando claro que el tiempo era aún más corto de lo que imaginaban. Obligados a huir y esconderse, Clara y Max fueron guiados por el leal pastor alemán hasta el corazón de la montaña, donde encontraron el secreto mejor guardado de Antonio, una cueva con pinturas rupestres de más de 8000 años, un hallazgo que podría cambiarlo todo. Ahora, con la prueba definitiva en sus manos, pero aún aislados y perseguidos, Clara y Max necesitan encontrar la manera de revelar la verdad al mundo antes de que sea demasiado tarde. Acompaña el desenlace emocionante de esta historia y descubre si el guardián de los recuerdos logrará cumplir su última misión y salvar el Valle de las Aguas. Las cabañas de caza abandonadas estaban mucho más allá de lo que Clara había imaginado. Escondidas en un denso bosque a unos 5 kilómetros del Valle de las Aguas, formaban un pequeño complejo de 6 estructuras rústicas construidas hace décadas por cazadores locales y desde entonces olvidadas. El paso del tiempo había cubierto las cabañas con musgo y enredaderas, camuflándolas perfectamente en el paisaje verde. Cuando Clara, Don Joaquín y Max finalmente llegaron al lugar, tras una caminata extenuante por el bosque, fueron recibidos con abrazos emocionados y lágrimas de alivio. Casi 20 habitantes del Valle de las Aguas habían encontrado refugio allí, incluyendo a Pedro, el profesor de historia, Doña María y varios otros miembros clave de la resistencia. Empezamos a temer lo peor, confesó Pedro, abrazando a Clara con fuerza. Cuando supimos que los hombres del doctor Ricardo estaban registrando las montañas, pensamos que podrían haberte encontrado. Gracias a Max logramos escapar, respondió Clara, acariciando la cabeza del pastor alemán. Carlos nos ayudó a montar todo esto, explicó Doña María, refiriéndose al amigo de Antonio que vivía al otro lado de la montaña. Ha sido nuestros ojos y oídos, trayendo suministros e información del pueblo. ¿Y Miguel? ¿Alguna noticia de él?, preguntó Clara. Logró llegar a la capital sano y salvo. Está trabajando con un equipo de abogados especializados y periodistas de confianza. Las pruebas de corrupción que encontramos en el cuarto escondite ya están en las manos correctas, respondió Pedro. Hablando de pruebas, interrumpió Clara mientras sacaba con cuidado el proyector y las diapositivas de su mochila. Encontramos algo que puede cambiarlo todo. Un silencio expectante llenó la cabaña mientras Clara explicaba lo que habían descubierto en la cueva de la montaña, pinturas rupestres de más de 8000 años de antigüedad. Cuando terminó de hablar, el grupo quedó completamente atónito. Con la ayuda de un generador, lograron encender el viejo proyector. Usando una sábana blanca colgada en la pared como pantalla improvisada, Clara mostró las diapositivas a todos. Las fotografías meticulosas de Antonio Méndez sobre las pinturas rupestres, los artefactos indígenas y los informes de datación provocaron suspiros de asombro y exclamaciones de sorpresa. Esto es más que suficiente para detener de inmediato cualquier proyecto de construcción en la zona, afirmó Pedro con total convicción. Tenemos que hacerlo público cuanto antes, sugirió uno de los vecinos. No hace falta revelar la ubicación exacta, argumentó Pedro. Tras una larga discusión, el grupo acordó una estrategia. Se pondrían en contacto con Miguel en la capital, enviándole las fotografías digitales que Clara había tomado en la cueva, junto con las copias digitalizadas de las diapositivas de Antonio. Miguel, por su parte, organizaría una rueda de prensa con periodistas de confianza, donde revelaría no solo las pruebas de corrupción, sino también el hallazgo arqueológico de valor incalculable. Esa noche, mientras los demás dormían en las cabañas improvisadas, Clara permaneció despierta, sentada en la entrada de la cabaña principal, con Max a su lado. El cielo estrellado sobre el bosque era de una belleza que quitaba el aliento, recordándole las noches de su infancia en el Valle de las Aguas, cuando su abuelo la llevaba a observar las constelaciones y le contaba historias sobre las estrellas. A la mañana siguiente, el plan se puso en marcha. Usando el teléfono satelital que Carlos les había proporcionado,
Clara logró contactar a Miguel en la capital. El abogado estaba eufórico con la noticia sobre las pinturas rupestres. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», exclamó. «Ya tenemos periodistas de investigación trabajando sobre las pruebas de corrupción, pero esto lo lleva todo a otro nivel. Ya no se trata solo de corrupción política, estamos hablando de la destrucción de un patrimonio cultural invaluable». Miguel explicó que había organizado una rueda de prensa para el día siguiente. «Prepárate», advirtió antes de colgar. «Una vez que esto se haga público, el Valle de las Aguas se convertirá en un campo de batalla mediático. Periodistas de todo el país querrán visitar el lugar, entrevistar a los vecinos, ver las pruebas con sus propios ojos». Fue en el noticiero de las 6 de la tarde cuando finalmente sucedió. «Última hora», anunció la voz grave del presentador. Una denuncia explosiva sacudió hoy al sector energético. En una rueda de prensa desde la capital, abogados y periodistas de investigación revelaron un supuesto esquema de corrupción relacionado con el proyecto de la represa Nueva Esperanza, que inundaría el histórico Valle de las Aguas. Documentos presentados sugieren transferencias millonarias hacia cuentas offshore vinculadas a políticos responsables de aprobar el proyecto. Pero la revelación más impactante, continuó el presentador, fue el anuncio del hallazgo de pinturas rupestres de aproximadamente 8.000 años en la región, las cuales serían sumergidas por la represa. Expertos en arqueología ya califican el descubrimiento como potencialmente revolucionario para nuestra comprensión de los primeros asentamientos humanos en Sudamérica. La Fiscalía Federal anunció que investigará tanto las acusaciones de corrupción como la relevancia arqueológica del sitio, y ha ordenado la suspensión inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto hasta que concluyan las investigaciones. Gritos de alegría y abrazos emocionados llenaron la cabaña. Pero la noticia no había terminado. Representantes de la empresa responsable del proyecto negaron rotundamente las acusaciones de corrupción, calificándolas de difamatorias y sin fundamento. En cuanto al descubrimiento arqueológico, declararon que cualquier afirmación sobre la existencia de pinturas rupestres en la zona deberá ser verificada por expertos independientes. El director del proyecto, el Dr. Ricardo Méndez, no fue localizado para ofrecer declaraciones. Carlos llamó enseguida para informar a Clara sobre la situación en el pueblo. El Dr. Ricardo y sus hombres han desaparecido por completo. Se fueron apresuradamente esta mañana, incluso antes de la rueda de prensa. Pero eso no es lo más importante. Están llegando periodistas por todos lados. Furgonetas de cadenas de televisión, reporteros de periódicos, hasta equipos internacionales. El Valle de las Aguas se ha convertido en el centro de atención. «Creo que deberían volver», dijo finalmente. «No de inmediato, pero sí pronto. La presencia de los medios ofrece una cierta protección. El doctor Ricardo y sus socios no pueden simplemente desaparecerlos mientras haya docenas de cámaras por todas partes. Además, su historia, y especialmente la historia de Max, necesita ser contada. Es una parte fundamental de todo esto». Después de colgar, Clara compartió la conversación con el grupo. Se expresaron opiniones encontradas. Algunos pensaban que debían permanecer escondidos hasta que la situación se estabilizara completamente. Otros coincidían con Carlos en que la exposición mediática les ofrecía protección y una plataforma para su causa. «No tenemos que decidirlo ahora», concluyó don Joaquín, siempre la voz de la razón. Clara asintió, aunque una parte de ella anhelaba regresar al Valle de las Aguas y ver con sus propios ojos el impacto que sus descubrimientos habían causado. «Está bien», decidió finalmente. «Volveremos al pueblo. Pero con una condición, daremos solo una rueda de prensa, para todos los medios al mismo tiempo. No quiero convertir esto en un circo mediático». Carlos asintió, satisfecho. «Me encargaré de organizar todo. Y no te preocupes, estaré allí para asegurarme de que respeten tus límites». Esa tarde, el pequeño grupo de resistencia se preparó para regresar al Valle de las Aguas. La caminata por el bosque se sintió más liviana esta vez, como si la esperanza y la satisfacción de la misión cumplida hubieran reemplazado al miedo y la incertidumbre que los había acompañado durante tanto tiempo. Max iba al frente como siempre, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si quisiera comprobar que todos lo seguían. Sus ojos color ámbar brillaban con lo que claramente parecía ser orgullo y satisfacción por el deber cumplido. Al llegar al borde del bosque, con el Valle de las Aguas visible a lo lejos, Clara se detuvo un momento, contemplando la escena. El pueblo se veía distinto ahora,
furgonetas de canales de televisión estacionadas en la plaza central, personas con cámaras y micrófonos moviéndose por las calles empedradas, y pancartas improvisadas colgadas en varias casas con mensajes como «Salven el Valle de las Aguas» y «El patrimonio cultural no se inunda». «Vamos entonces», dijo, dando el primer paso hacia el pueblo. «Vamos a contar nuestra historia al mundo». En cuestión de minutos, estaban rodeados de periodistas ansiosos. Las cámaras apuntaban, sobre todo, hacia Max, quien mantenía una dignidad sorprendente ante tanta atención. Permanecía sereno junto a Clara, como si hubiera sido entrenado para enfrentar a la prensa. «Daremos una rueda de prensa en 1 hora, en la plaza central», anunció con una autoridad que ni siquiera sabía que poseía. «Responderemos a todas las preguntas pertinentes en ese momento. Hasta entonces, pedimos respeto y espacio». Para su alivio, los periodistas aceptaron su petición, aunque no dejaron de fotografiar a Max, que parecía posar de forma natural ante las cámaras, con su porte erguido y digno, y esos ojos ámbar, inteligentes, fijos en los lentes como si comprendiera perfectamente la importancia del momento. 1 hora más tarde, la plaza central del Valle de las Aguas era irreconocible. Un mar de cámaras, micrófonos y periodistas se extendía frente a la pequeña tarima improvisada donde Clara, Max, don Joaquín, Pedro y algunos otros miembros clave de la resistencia se habían posicionado. Al fondo, decenas de vecinos se habían reunido, muchos sosteniendo pancartas con mensajes en defensa del pueblo. Cuando el micrófono se encendió y las cámaras comenzaron a grabar, Clara encontró su voz. Contó la historia desde el principio, la enfermedad de su abuelo, su plan meticuloso para preservar la memoria del Valle de las Aguas, el extraordinario entrenamiento de Max, el descubrimiento de los escondites, las pruebas de corrupción y, finalmente, la revelación monumental de las pinturas rupestres de 8000 años de antigüedad. Era mucho más que una victoria local contra un proyecto corrupto. Era un recordatorio poderoso de que hay cosas demasiado valiosas para ser sacrificadas en nombre del supuesto progreso. La historia, la cultura, las memorias colectivas que nos definen como comunidad y como pueblo. Y en el corazón de esta historia inspiradora estaba Max, un pastor alemán cuya lealtad, inteligencia y valentía cambiaron el destino de todo un pueblo, demostrando una vez más que el vínculo entre humanos y animales puede trascender cualquier barrera y lograr lo que parecía imposible. ¿Qué pasará ahora con el Dr. Ricardo y sus cómplices tras la exposición pública de su red de corrupción? ¿Cómo transformará el hallazgo de las pinturas rupestres el futuro del Valle de las Aguas? ¿Y cuál será el próximo capítulo en la extraordinaria vida de Max, el pastor alemán que se convirtió en un héroe nacional? Si esta historia de valentía, lealtad y del poder transformador del vínculo entre humanos y animales tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y compartirla con amigos que valoran las historias que inspiran. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido testigo de un animal haciendo algo extraordinario que cambió vidas? Cuéntanos en los comentarios. Han pasado 3 semanas desde que Clara y Max regresaron al Valle de las Aguas y ofrecieron la histórica rueda de prensa que capturó la atención de todo el país. 3 semanas de transformaciones sorprendentes para aquel pequeño pueblo que, hasta entonces, parecía condenado a desaparecer bajo las aguas de una represa. La cobertura mediática había sido intensa e ininterrumpida. Periodistas de todo el país, e incluso de medios internacionales, seguían llegando, ansiosos por conocer al pueblo salvado por un pastor alemán, como muchos comenzaron a llamar al Valle de las Aguas. Documentalistas acompañaban a Clara y a Max a todas partes, registrando cada aspecto de su vida diaria, cada rincón significativo de su extraordinario recorrido. Aquella mañana de domingo, Clara se despertó antes del amanecer, decidida a tener unas horas de paz antes de que comenzara la habitual agitación. Max, siempre sintonizado con sus deseos, se levantó silenciosamente de su manta y la siguió hasta el porche de la Casa Azul, donde se sentaron a contemplar el amanecer sobre el valle. Las noticias de los últimos días habían sido sumamente positivas. El Ministerio Público Federal había presentado denuncias formales contra el Dr. Ricardo y otras 7 personas involucradas en la red de corrupción, incluyendo a 2 secretarios estatales y un diputado federal. Las cuentas bancarias de la empresa responsable del proyecto de la represa estaban congeladas, y se llevaba a cabo una investigación exhaustiva sobre todas sus operaciones. Aún más importante, un equipo de arqueólogos de renombre había confirmado la autenticidad y la antigüedad de las pinturas rupestres descubiertas por Antonio Méndez décadas atrás. El informe preliminar, publicado apenas 2 días antes,
Clasificaba el sitio como uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de las últimas décadas en América del Sur y recomendaba su inmediata declaración como patrimonio cultural protegido. Esa mañana, el pastor alemán estaba inquieto. De vez en cuando se levantaba y caminaba hasta el borde del porche, mirando en dirección a la antigua casa de Antonio, la casa azul donde ahora vivía Clara, con una intensidad que ella conocía muy bien. Como respuesta, Max caminó hacia la puerta, mirándola con expectativa. Era el mismo comportamiento que había mostrado cuando quiso guiarla hasta los escondites que su abuelo había dejado. «Espera un momento», dijo Clara, mientras una comprensión repentina se apoderaba de ella. «Aún no hemos encontrado todos los escondites, ¿verdad? El abuelo mencionó 12 lugares, pero solo hemos visitado 8. Con todo lo que habían descubierto, las pruebas de corrupción, los documentos históricos y especialmente las pinturas rupestres, parecía que ya tenían más que suficiente para salvar al Valle de las Aguas. Pero, ¿qué otras revelaciones importantes podría haber dejado oculta su abuelo? ¿Quieres mostrarme el siguiente escondite ahora?», preguntó, poniéndose de pie. Max ladró otra vez, su postura transmitía urgencia. Clara dudó solo un instante. Aunque la amenaza inmediata contra el pueblo parecía haber desaparecido, algo en la actitud del pastor alemán le decía que su misión aún no había terminado. «Está bien, vamos», decidió, entrando rápidamente a la casa para coger su mochila, una botella de agua y su celular. Dejó una nota para don Joaquín, quien iba a visitarla más tarde esa mañana, explicando que había salido con Max y que volvería en unas horas. Para su sorpresa, esta vez Max no los llevó fuera del pueblo. En lugar de eso, caminó con determinación hacia el centro, girando de vez en cuando para asegurarse de que Clara seguía tras él. Cuando llegaron a la plaza central, Max se detuvo brevemente, como si se estuviera orientando, y luego continuó hacia un destino que Clara empezaba a sospechar. «¿La casa del abuelo?», murmuró, dándose cuenta de que se dirigían hacia la antigua residencia de Antonio Méndez. «No la casa azul donde pasó sus últimos años y donde yo vivo ahora, sino la casa original de la familia, una construcción centenaria de 2 plantas que había permanecido cerrada desde que Antonio se mudó hace 5 años. Max confirmó sus sospechas, deteniéndose frente al portón de hierro forjado que protegía la entrada de la propiedad. La casa seguía en buen estado, a pesar de los años de abandono. Antonio había contratado un servicio de mantenimiento básico para preservarla, aunque nunca había explicado por qué no la vendió. Clara sacó del bolsillo el llavero que había heredado de su abuelo. Había una llave específica para esa casa, que nunca había tenido motivos para usar, hasta ahora. El portón se abrió con un chirrido suave, y Max avanzó de inmediato por el sendero de piedra que conducía a la entrada principal. «¿Y ahora, Max?», preguntó, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. El pastor alemán no dudó. «¿Al sótano?», preguntó ella, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Max ladró suavemente, como animándola a abrir la puerta. Clara respiró hondo, giró la manija y encendió la luz. El sótano estaba exactamente como lo recordaba. Paredes de piedra desnuda, suelo de cemento frío y estanterías improvisadas cubriendo cada centímetro disponible, todas repletas de cajas, libros y equipos. Max no perdió tiempo inspeccionando el lugar. Fue directo hacia una esquina específica del sótano, donde varias cajas de cartón estaban apiladas casi hasta el techo. Comenzó a rascar una caja en particular, ubicada en la base de la pila, ladrando suavemente para llamar la atención de Clara. «¿Es esta?», preguntó ella, arrodillándose junto al pastor alemán. La caja parecía común, cartón marrón descolorido, cerrada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo, con la palabra mapas escrita con marcador negro en uno de los lados. Clara usó una llave de su mochila para cortar la cinta y abrió la caja con cuidado. Dentro, como esperaba, había decenas de mapas enrollados, algunos claramente antiguos, otros más recientes, todos meticulosamente organizados y etiquetados. El pastor alemán observaba con atención, sus ojos color ámbar fijos en los mapas que Clara desplegaba y examinaba. Cuando abrió un mapa particularmente grande y detallado de la región del Valle de las Aguas, Max ladró con entusiasmo, colocando su pata sobre una sección específica del documento. «¿Este?», preguntó Clara, acercándose más al área que Max señalaba. Era un mapa hidrográfico detallado que mostraba no solo el río principal que atravesaba el Valle de las Aguas, sino también una compleja red de arroyos menores, manantiales y acuíferos subterráneos.
La fecha en la esquina inferior indicaba que había sido elaborado apenas 3 años atrás, poco después del diagnóstico de Alzheimer de Antonio. Lo que realmente llamó la atención de Clara fueron las anotaciones hechas a mano por su abuelo. Círculos rojos marcaban lugares específicos en las montañas circundantes, con líneas azules que trazaban el flujo del agua subterránea desde esas zonas hacia el valle y más allá. Había al menos 20 manantiales señalados, muchos más que los 12 que habían encontrado en los documentos anteriores. Siguiendo con la búsqueda en la caja, Clara encontró otro documento que hizo que su corazón se acelerara, un informe geológico detallado, firmado por la doctora Elena Campos, la misma geóloga cuyos estudios habían encontrado en el portátil escondido en la estación de medición del río. El informe, fechado 2 años atrás, describía una investigación completa de los manantiales de la región, incluyendo análisis de calidad del agua, caudal y, lo más importante, el impacto potencial que la construcción de la represa tendría sobre ellos. «Dios mío», susurró Clara mientras empezaba a comprender la magnitud de lo que estaba leyendo. Según este informe, la inundación del valle afectaría no solo a los 12 manantiales que ya conocíamos, afectaría a los 20. Y mira esto, abastecen no solo a los 3 municipios vecinos que sabíamos, sino a un total de 7 municipios en un radio de casi 200 kilómetros. El informe concluía, con términos claros e inequívocos, que la construcción de la represa resultaría en una catástrofe hídrica regional dentro de 5 a 10 años después de la inundación. Los manantiales, una vez bloqueados por la presión del agua de la represa, buscarían nuevos caminos subterráneos, lo que potencialmente podría secar pozos, alterar cauces de ríos e, incluso, en casos extremos, provocar hundimientos del suelo en zonas habitadas. Ellos lo sabían, murmuró Clara, sintiendo como la rabia comenzaba a teñir su voz. El doctor Ricardo y sus socios tenían acceso a este informe. Aquí dice claramente que fue entregado a la empresa responsable del proyecto. Sabían que la represa no solo destruiría el Valle de las Aguas, sino que además podría arruinar el suministro de agua de 7 municipios enteros, afectando a decenas de miles de personas. De pronto, de manera inesperada, el pastor alemán comenzó a rascar el fondo de la caja, como si intentara mostrar que aún quedaba algo más por descubrir. Clara retiró todos los mapas y documentos, dejando al descubierto un fondo falso en la caja. Lo levantó con cuidado y encontró un sobre grueso y un pequeño dispositivo electrónico que reconoció de inmediato, una grabadora de voz digital. Dentro del sobre había más documentos, correos electrónicos impresos, memorandos internos y, aún más incriminatorio, una serie de informes encargados en secreto por la empresa de la represa a diferentes consultores, todos coincidiendo en la misma conclusión alarmante sobre el impacto en los manantiales. Todos archivados con la misma anotación, confidencial, no incluir en la documentación oficial del proyecto. Esto es una obstrucción deliberada, dijo Clara con la voz temblorosa de indignación. No solo ignoraron los riesgos, sino que ocultaron activamente información que podría haber detenido la aprobación de este proyecto desde el principio. Con las manos ligeramente temblorosas, encendió la grabadora digital. La voz de su abuelo llenó el sótano silencioso. Sonaba sorprendentemente clara, firme y lúcida. Clara, si estás escuchando esto, significa que Max ha cumplido con éxito una etapa más de su misión. Lo que has encontrado en esta caja es, quizás, la prueba más importante de todas. Evidencia concreta de que los responsables del proyecto de la represa ocultaron deliberadamente información crítica sobre su impacto ambiental. Obtuve estos documentos gracias a Elena Campos, la geóloga que realizó el estudio original. Ella quedó horrorizada cuando descubrió que su informe había sido archivado y sustituido por una versión altamente editada que hablaba únicamente de un impacto mínimo y manejable en los manantiales locales. Pero hay más, Clara. El dispositivo USB oculto en el fondo de esta grabadora contiene grabaciones de 3 reuniones entre el Dr. Ricardo y representantes del gobierno estatal, donde discuten explícitamente la necesidad de gestionar la narrativa sobre el impacto ambiental de la represa. Elena arriesgó su carrera para hacer estas grabaciones y yo le prometí proteger su identidad hasta que fuese absolutamente necesario revelarla. Esto no es solo un caso de corrupción financiera, Clara. Esto es negligencia criminal que podría provocar una crisis hídrica sin precedentes en la región. La gente necesita saberlo, antes de que sea demasiado tarde. No solo por el Valle de las Aguas, sino por todos los municipios que dependen de estos manantiales. Confío en ti para usar esta información con sabiduría. Y recuerda, Max aún tiene más que mostrarte.
Nuestro trabajo no estará completo hasta que todas las piezas del rompecabezas estén reunidas. Te amo, mi querida nieta. Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. ¿Hay algo más aquí?, preguntó Clara, observando el comportamiento del perro con una curiosidad que no dejaba de crecer. Max se detuvo frente a una sección particular del suelo de concreto, rascándolo con insistencia. Clara se acercó y examinó la zona con más atención. A primera vista, parecía solo cemento común, pero al mirar más de cerca, notó una línea casi imperceptible que formaba un cuadrado de aproximadamente 1 metro por lado. ¿Una trampilla?, murmuró, sorprendida. Buscó alrededor y encontró una pequeña hendidura en una de las esquinas del cuadrado, lo justo para introducir la punta de los dedos. Tiró con fuerza y, para su sorpresa, una sección del suelo de concreto se levantó, revelando ser en realidad una tapa cuidadosamente disimulada. Debajo había un pequeño compartimento y, dentro de él, otra caja metálica a prueba de agua, similar a las que habían encontrado en los otros escondites. Clara la sacó con cuidado y abrió la tapa, revelando su contenido: un portátil más moderno que el anterior, un disco duro externo y una carpeta que parecía contener documentos legales. También había, como siempre, una carta de su abuelo. Querida Clara, este es el 9º escondite, y tal vez el más importante de todos. Lo que encontrarás en este ordenador es el resultado de 3 años de investigación meticulosa, no solo mía, sino también de una red de personas preocupadas que formé cuando empecé a sospechar de las verdaderas intenciones detrás del proyecto de la represa. Elena Campos, la geóloga cuyo informe ya encontraste, fue solo una de las muchas profesionales valientes que arriesgaron sus carreras para exponer la verdad. También hay ingenieros ambientales, hidrólogos, biólogos e incluso funcionarios públicos que me proporcionaron documentos e información que jamás debieron llegar a mis manos. El disco duro contiene copias de seguridad de todo: documentos, correos electrónicos, grabaciones y fotografías que recopilamos a lo largo de los años. La carpeta contiene declaraciones juradas de 5 informantes dispuestos a testificar sobre la manipulación deliberada de datos ambientales, si fuera necesario. Pero lo más importante está en el archivo, fase 2, en el escritorio del ordenador. Ábrelo cuanto antes, pero prepárate para lo que vas a descubrir. Con todo mi amor, abuelo Antonio. Clara miró a Max, que observaba atentamente cada uno de sus movimientos, como si comprendiera perfectamente la importancia de lo que acababan de encontrar. ¿Fase 2? Murmuró, intrigada y con un ligero nudo en el estómago. ¿Qué más descubrió el abuelo? Decidida a no perder tiempo, encendió el ordenador allí mismo, en el suelo del sótano. La batería, sorprendentemente, aún tenía carga. Su abuelo debía haber preparado ese escondite no mucho antes de morir. El equipo arrancó rápidamente, sin pedir ninguna contraseña. En el escritorio solo había una carpeta titulada Fase 2. Clara hizo doble clic y se abrió un único documento PDF llamado Propósito Verdadero. Al abrir el archivo, Clara sintió que la sangre se le helaba. Era un informe detallado, compilado por su abuelo y sus colaboradores anónimos, que revelaba lo que parecía ser el verdadero motivo detrás del proyecto de la represa. Y no tenía nada que ver con la generación de energía, como se había anunciado públicamente. Según el documento, estudios geológicos confidenciales habían descubierto un yacimiento significativo de minerales raros bajo el Valle de las Aguas. Elementos de tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología avanzada y extremadamente valiosos en el mercado global. La represa no era el objetivo final, sino solo la primera fase de un plan mucho más ambicioso. Dios mío, susurró Clara, mientras comprendía la magnitud de la conspiración. Querían inundar el valle, desalojar a los habitantes, luego de algunos años, vaciar la represa con alguna excusa técnica e iniciar operaciones mineras. El agua era solo una cortina de humo temporal para apropiarse de la tierra. El informe incluía correos filtrados entre ejecutivos de la empresa y políticos, discutiendo abiertamente esta estrategia a largo plazo. Incluso había un cronograma detallado que preveía el vaciado de la represa aproximadamente 8 años después de su finalización, cuando la atención pública ya estuviera centrada en otros temas. Ahora entiendo por qué estaban tan empeñados en seguir adelante, a pesar de todas las pruebas en contra del proyecto, murmuró Clara, sintiendo como la rabia y la indignación le quemaban por dentro. No era solo corrupción o negligencia, era un plan deliberado para engañar a toda una región. Vamos, Max, dijo,
con la determinación renovada en su voz. Tenemos que mostrarle esto a Miguel y a los demás de inmediato. Al salir de la casa, el sol ya estaba alto en el cielo, bañando el Valle de las Aguas con una luz dorada que realzaba toda su belleza natural. Mientras caminaban de regreso hacia el centro del pueblo, donde seguramente ya los esperaban periodistas y cámaras, Clara hizo una promesa silenciosa a su abuelo, a Max y a sí misma. La verdad saldría a la luz, sin importar cuán poderosos fueran aquellos que intentaban ocultarla. Porque hay verdades que son demasiado importantes como para permanecer enterradas bajo el agua. ¿Cuál será la reacción del público y de las autoridades cuando descubran el verdadero propósito detrás del proyecto de la represa? ¿Qué revelarán los 3 escondites que aún faltan sobre esta conspiración? ¿Y cómo enfrentarán Clara y Max a aquellos que serían capaces de cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados? Si esta historia de coraje, lealtad y búsqueda incansable de la verdad tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y compartirla con esos amigos que valoran las historias de justicia, verdad y determinación. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o presenciado una situación en la que una verdad oculta finalmente salió a la luz? Cuéntanos en los comentarios. El Valle de las Aguas jamás había sido testigo de una conmoción como la que siguió a la revelación del verdadero propósito detrás del proyecto de la represa. La noticia de que la generación de energía no era más que una fachada para un plan de minería a largo plazo explotó como una bomba en los medios nacionales e internacionales. En cuestión de horas, tras que Clara compartiera los hallazgos del 9º escondite con la prensa, el escándalo se había convertido en el tema más comentado de todo el país. Conspiración revelada. La verdad impactante detrás de la represa Nueva Esperanza, anunciaban los titulares. Expertos debatían acaloradamente en programas de televisión, políticos exigían investigaciones inmediatas, y en las redes sociales, la indignación pública alcanzaba niveles nunca antes vistos. El doctor Ricardo, quien había desaparecido semanas atrás, fue finalmente localizado intentando salir del país con documentos falsos. Las imágenes de su arresto en el aeropuerto internacional fueron transmitidas en vivo, mostrando al que antes fuera un poderoso ejecutivo, ahora cabizbajo y esposado, escoltado por agentes federales. Otros implicados en el esquema empezaron a colaborar con la justicia, ofreciendo acuerdos de delación premiada que revelaban detalles aún más oscuros y perturbadores de la conspiración. Un mes después del descubrimiento en el sótano de la antigua casa de Antonio, Clara despertó con el sonido de ladridos entusiastas. Max, normalmente tan sereno y elegante, corría en círculos por la sala de la Casa Azul, deteniéndose de vez en cuando para mirar por la ventana con una evidente emoción. ¿Qué pasa, compañero?, preguntó Clara, frotándose los ojos, aún medio dormida. ¿Viste una ardilla? Pero apenas se acercó a la ventana, comprendió de inmediato la razón de la agitación del pastor alemán. Una pequeña multitud se había reunido en la plaza central del pueblo, donde durante la noche había sido levantado un escenario improvisado. Banderines de colores decoraban las casas, y el ambiente festivo se sentía incluso a la distancia. Se vistió rápidamente, con Max trotando fielmente a su lado, se dirigió a la plaza. Todo el pueblo parecía estar allí, niños corriendo alegremente entre adultos sonrientes, ancianos con sus mejores galas conversando animadamente, e incluso algunos de los periodistas que se habían convertido en presencia habitual en los últimos meses. Mientras se acercaban, Clara notó cómo la multitud se abría respetuosamente para dejarles pasar a ella y a Max. Muchos se agachaban para acariciar al pastor alemán, quien aceptaba las muestras de cariño con esa dignidad característica que siempre la había conmovido. En el escenario, Clara reconoció rostros familiares y otros nuevos. Miguel, el abogado sobrino de don Joaquín, ahora conocido en todo el país por su papel en destapar el escándalo. Pedro, el profesor de historia que ayudó a descifrar tantos documentos clave, y varios funcionarios del gobierno vestidos de manera formal, incluida la ministra de Medio Ambiente, quien había viajado especialmente para la ocasión. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana, con el alcalde del Valle de las Aguas, recién electo en una votación extraordinaria tras la renuncia del anterior, implicado en la conspiración, dando la bienvenida a todos. Hoy es un día histórico para nuestro pueblo, anunció con la voz cargada de emoción. Un día que muchos temíamos que nunca llegaría. Un día de reconocimiento, de celebración, sobre todo, de justicia. La ministra de Medio Ambiente tomó el micrófono a continuación. Su discurso, inicialmente formal,
se fue llenando de calidez y pasión mientras hablaba de la importancia de la preservación cultural y ambiental, y de cómo el caso del Valle de las Aguas se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para comunidades de todo el país. Es con enorme orgullo, concluyó, que anuncio oficialmente la creación de la Reserva Cultural y Ambiental Valle de las Aguas, la primera del país en recibir protección doble bajo las leyes de patrimonio cultural y conservación ambiental. A partir de hoy, este pueblo y sus tierras quedarán permanentemente protegidos contra cualquier desarrollo que pueda amenazar su integridad histórica, cultural o ecológica. La multitud estalló en aplausos y vítores. El Valle de las Aguas no solo se había salvado de la inundación, había recibido el más alto nivel de protección que el gobierno podía otorgar. Pero la ceremonia aún no había terminado. Cuando finalmente los aplausos comenzaron a apagarse, la ministra llamó a Clara y a Max al escenario. Con cierta timidez, Clara nunca se había sentido cómoda siendo el centro de atención. Subieron los escalones, recibidos por una nueva ola de aplausos. Este resultado extraordinario no habría sido posible sin la dedicación, el coraje y la perseverancia de dos figuras notables, anunció la ministra. Clara Méndez, quien continuó la misión iniciada por su abuelo, y Max, el pastor alemán cuya inteligencia y lealtad superaron todas las expectativas. Un funcionario se acercó llevando una pequeña caja de terciopelo y un documento enmarcado. La ministra abrió la caja, revelando una medalla dorada con el escudo nacional. En reconocimiento a sus servicios excepcionales a la nación, tengo el honor de otorgar la medalla al mérito cultural a Clara Méndez, por primera vez en la historia de nuestro país, a un animal, Max, el guardián de la memoria. Además, continuó la ministra, entregando el documento enmarcado a Clara, tengo el placer de anunciar que el centro de visitantes de la nueva reserva llevará oficialmente el nombre de Centro Cultural Antonio Méndez, en homenaje al hombre cuya visión y entrega hicieron todo esto posible. Clara aceptó el documento con manos temblorosas, apenas logrando leer las palabras a través de las lágrimas. Era el acta oficial de creación del Centro Cultural, con la firma de la ministra y el sello del gobierno federal. Mi abuelo estaría tan orgulloso, logró decir al micrófono, con la voz quebrada por la emoción. No solo por este reconocimiento, sino por saber que el lugar que tanto amaba estará protegido para las generaciones futuras. Y en cuanto a este compañero extraordinario, continuó, encontrando fuerza en la presencia constante de Max, no tengo palabras para expresar todo lo que ha hecho. Max no es solo un perro excepcionalmente inteligente o bien entrenado. Es la prueba viva del vínculo profundo que puede existir entre los humanos y los animales, de una lealtad que trasciende todas las barreras, incluso la muerte. La multitud estalló en aplausos nuevamente, muchos con lágrimas en los ojos. Max mantuvo su porte digno, aunque Clara juraría que había un destello de orgullo en sus ojos color ámbar. Al final de la tarde, cuando la celebración seguía en pleno auge pero Clara necesitaba un momento de calma, ella y Max se alejaron discretamente, dirigiéndose a un lugar muy especial, la colina donde estaba el cementerio del pueblo, donde Antonio Méndez había sido enterrado casi un año atrás. La tumba de su abuelo era sencilla pero cuidada, adornada con flores frescas que los vecinos traían regularmente como muestra de respeto y gratitud. Clara se sentó en la hierba junto a la lápida, mientras Max se tumbaba fielmente a sus pies. Lo logramos, abuelo, susurró, trazando con los dedos las letras grabadas en la piedra. El Valle de las Aguas está a salvo. Tu legado está protegido. Y Max sonrió al pastor alemán, que la observaba con atención. Max cumplió su misión a la perfección. Permanecieron allí en silencio durante un buen rato, absorbiendo la paz del lugar y contemplando la vista magnífica del Valle de las Aguas extendiéndose abajo, bañado por la luz dorada del atardecer. Era una imagen que las futuras generaciones podrían disfrutar gracias a los esfuerzos de un hombre que, aunque perdió sus propias memorias, se aseguró de que las memorias colectivas de su comunidad fueran preservadas. En los días que siguieron, la vida en el Valle de las Aguas comenzó poco a poco a encontrar una nueva normalidad. La mayoría de los periodistas partieron en busca de la próxima gran noticia, aunque algunos documentalistas se quedaron para registrar la transformación del pueblo en una reserva cultural y ambiental. Los 3 escondites restantes que Antonio había preparado fueron finalmente encontrados con la ayuda de Max, cada uno conteniendo piezas adicionales del rompecabezas, más pruebas de la conspiración, documentos históricos sobre el valle e incluso un proyecto detallado para el centro cultural que su abuelo había soñado, completo con planos arquitectónicos y sugerencias para futuras exposiciones.
A Clara le ofrecieron liderar el desarrollo del Centro Cultural Antonio Méndez, una responsabilidad que aceptó con honor y determinación. Su formación en periodismo, combinada con el profundo conocimiento de la historia local que había adquirido durante su travesía junto a Max, la convertía en la persona ideal para esa tarea. El centro se construiría en la antigua casa de Antonio, no la Casa Azul donde pasó sus últimos años, sino la residencia original de la familia, con su histórico sótano donde se habían encontrado tantas revelaciones importantes. La estructura sería preservada y restaurada, con ampliaciones cuidadosamente diseñadas para albergar exposiciones, un archivo de fotografías y documentos, y espacios educativos. Una sección entera estaría dedicada a la extraordinaria travesía de Max, el guardián de la memoria, como ahora era conocido en todo el país. Fotografías, vídeos y relatos detallados contarían la historia del pastor alemán que ayudó a salvar a todo un pueblo, convirtiéndose en un símbolo nacional de lealtad, inteligencia y coraje. En una tarde tranquila, aproximadamente 2 meses después de la ceremonia oficial, Clara y Max caminaban por el sendero que conducía a la cueva de las pinturas rupestres. El lugar había sido cuidadosamente preservado y protegido, con acceso limitado y supervisado para evitar daños a ese tesoro arqueológico invaluable. Al llegar a la entrada de la cueva, encontraron a la doctora Elena Campos, la geóloga cuyos informes fueron fundamentales para revelar la verdad sobre el impacto ambiental de la represa, supervisando a un pequeño equipo de arqueólogos que documentaba meticulosamente cada centímetro de las pinturas. «Clara, Max», exclamó Elena al verlos. «¡Qué alegría verlos! Acabamos de hacer un descubrimiento fascinante que creo que les va a encantar». Los guió hacia una sección específica de la pared de la cueva, donde una serie de pinturas recientemente limpiadas de siglos de polvo y hollín revelaban algo sorprendente: la representación clara de un cánido, posiblemente un lobo o un perro primitivo, junto a figuras humanas en una escena de caza. Creemos que podría ser una de las primeras representaciones de la relación entre humanos y cánidos en América, explicó Elena, con un entusiasmo evidente en su voz. Las dataciones preliminares sugieren que tiene aproximadamente 8.200 años. Clara observaba la pintura con admiración, notando cómo el animal no estaba representado como una presa, sino como un compañero, posicionado al lado de los cazadores en una postura que sugería colaboración y alianza. La relación entre humanos y perros es una de las más antiguas y significativas de la historia, continuó Elena. Mucho antes de la agricultura, la escritura o incluso de los asentamientos permanentes, ya habíamos formado este vínculo especial. Los científicos recién comienzan a comprender la profundidad de la cognición canina, comentó Elena. Estudios recientes sugieren que los perros pueden entender mucho más del lenguaje humano, de las emociones e incluso de las intenciones, de lo que jamás imaginamos. Pero algunos perros, como Max, parecen ir aún más allá. Parecen poseer una forma de inteligencia que desafía nuestras categorías convencionales. Como si supiera que estaban hablando de él, Max regresó al lado de Clara, sentándose con esa postura erguida y digna que siempre la impresionaba. Sus ojos ámbar se movían entre Clara y Elena, atentos a la conversación. «Sabes», dijo Clara, pensativa, «a veces me pregunto si no estamos subestimando gravemente la conciencia y la comprensión de los animales con los que compartimos la vida. Tal vez la verdadera lección de todo esto sea que necesitamos estar más abiertos a las distintas formas de inteligencia que existen a nuestro alrededor». Después de despedirse de Elena y su equipo, Clara y Max continuaron su caminata, esta vez rumbo a la cima de la montaña, desde donde podían observar todo el valle extendiéndose abajo. Era el mismo lugar donde Antonio solía llevar a Clara cuando era niña, donde pasaban horas contemplando el atardecer y contando historias. «¿Sabes, Max?», dijo Clara suavemente. «Creo que finalmente entiendo por qué el abuelo te eligió para esta misión. No fue solo por tu inteligencia o por tu capacidad para aprender comandos complejos. Fue porque él vio en ti algo que muchos humanos han perdido: una lealtad absoluta, una capacidad de amar sin condiciones, y una comprensión intuitiva de lo que realmente importa». Max la miró con esos ojos ámbar profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Entonces, de manera inesperada, el pastor alemán apoyó su cabeza en el hombro de Clara, en un gesto tan humano, tan lleno de cariño y comprensión, que le arrancó lágrimas. Permanecieron así largo rato, observando cómo el sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las aguas del río. Era una vista que las generaciones futuras podrían disfrutar gracias al esfuerzo de un hombre que,
aun habiendo perdido sus propios recuerdos, encontró la manera de preservar la memoria colectiva de toda una comunidad. Cuando el sol finalmente desapareció detrás de las montañas, Clara y Max descendieron lentamente por el sendero de regreso al pueblo, donde las luces comenzaban a encenderse en las ventanas de las casas, creando un mosaico acogedor de puntos dorados en la creciente oscuridad. El Valle de las Aguas seguiría fluyendo, con sus historias preservadas, sus memorias protegidas y su futuro asegurado. Y en el corazón de esta victoria extraordinaria, siempre permanecería el recuerdo de un hombre que luchó contra el olvido y de un pastor alemán que se convirtió en el guardián de sus memorias más preciadas. ¿Esta emocionante travesía de lealtad, valentía y amor incondicional tocó tu corazón? La historia de Max, el pastor alemán que se convirtió en un guardián de memorias y salvó a todo un pueblo, nos recuerda el vínculo extraordinario que puede existir entre los seres humanos y los animales. Si esta historia te conmovió, no olvides dejarnos un like, compartirla con tus amigos que aman los relatos inspiradores sobre perros y suscribirte a nuestro canal para más contenidos que celebran la inteligencia y la lealtad de estos compañeros increíbles. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que un animal demostró una comprensión que parecía ir más allá de lo que creemos posible? Cuéntanos tu propia historia en los comentarios.